Bueno, lo prometido es deuda, ¿verdad que sí? Les dije que íbamos a profundizar en este tema del crecimiento espiritual. Continuamos con nuestro estudio. La otra vez, ¿verdad? Hicimos como una introducción generalizada del tema, pero, ¿verdad? Y mirando con detenimiento las claves del crecimiento espiritual y simplificando un poco, ¿verdad? La predicación anterior, o más bien pudiéramos decir que lo que decidimos, ¿verdad?, prestar nuestra atención la otra vez fue en el concepto, ¿verdad?, de glorificar a Dios, de buscar glorificar a Dios con nuestra vida, usando como base, ¿verdad?, para eso el pasaje de 2 Corintios 3, 16 al 18, que menciona que cuando un creyente enfoca su vida y su atención en la gloria de Dios, al hacerlo será transformado a la misma imagen del Señor, de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el propulsor del crecimiento espiritual. Y dijimos que en esencia podíamos resumir el crecimiento espiritual con parecernos cada día más a Cristo. Y ese es el camino que conduce a la madurez espiritual, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en buscar la gloria de Dios. Y la otra vez le mencioné que en esta ocasión pues quería ser un poquito más práctico con el tema, y a eso vamos. Y así que la meta es que si la llave maestra del crecimiento espiritual es buscar glorificar a Dios en todo, ¿cuáles son los otros componentes, ¿verdad?, que completan esa llave? Vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias. Gracias por esta tarde hermosa que nos regalas, Señor. Gracias por el aliento que respiramos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y no hay un privilegio más grande que ese, Señor. Te pedimos que en esta tarde, Señor, te reveles a nosotros a través de tus sagradas escrituras, Padre amado, que podamos seguir conociéndote más, Señor, enamorándonos más de ti, Padre amado, pero que ella no solo sea información, Señor, sino que nos transforme, nos moldee, que nos haga querer hacer cambios en nuestra vida, Señor, a lo mejor reenfocar nuestra vida y buscar, Señor, tu gloria y parecernos más a Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea quien hable en esta mañana. Elimina cualquier estorbo, Padre amado, que pueda haber, que esté impidiendo, Señor, que la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer se logre, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, punto número 1. Primeramente, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como nuestro Señor. Ese es el comienzo de todo. Ese es el punto de partida. No hay otro lugar de donde arrancar. Si mi vida ha de estar enfocada en glorificar a Dios, eso significa que inicialmente debo enfocar mi atención en el señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a Filipenses 2, del 9 al 11. Este gran pasaje que hay ahí, ¿verdad? Que esos versos que vamos a leer van justo después de los pasajes que hablan de cómo Jesús se humilló a sí mismo, se hizo hombre, ¿verdad?, y murió por nosotros, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues justo después de eso dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, en todos los rincones que existen. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La humillación de Jesús
fue un acto de obediencia a Dios Padre. Y cuando Jesús completó esa misión que le dio Dios Padre, Dios lo exaltó más allá y su nombre es más grande que todo nombre. Y entonces hay un llamado del universo a confesar que Jesucristo es el Señor. Y está entonces, ¿verdad?, la declaración final del verso 11 que dice, para gloria de Dios Padre. Así que, ¿qué estamos diciendo? Que la razón principal de confesar a Jesús como nuestro Señor es para la gloria de Dios Padre. Y esa es la razón primordial de por qué predicamos el Evangelio. A lo mejor usted le pregunta a alguien por ahí, ¿por qué tú compartes tu fe? ¿Por qué tú predicas el Evangelio? Y a lo mejor su contestación es, bueno, pues yo predico el Evangelio para que la gente no se vaya al infierno. Para evitar el castigo eterno. ¿Ok? Eso es una razón muy válida y muy bíblica, pero no es la razón más importante. A lo mejor la persona te dice, yo predico el Evangelio por amor. El amor de Dios me mueve a hacerlo. Lo mismo. Una razón muy importante, no es la razón principal. A lo mejor dice, yo lo hago en obediencia, porque ahí dice, ir y hacer discípulos. Pues muy bien, otra razón válida y bíblica, pero no es la cúspide de las razones por la cual comunicamos el Evangelio. Comunicamos el Evangelio para que otros, con su confesión de fe, le den gloria a Dios. Es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el bottom line es que vivir sin confesar a Jesús como Señor es negar a Cristo. Y negar a Cristo es la afrenta más grande que tú puedes hacerle a Dios posible. Es el mayor pecado del hombre. Jesús dijo en Juan 16 que enviaría al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. ¿Qué pecado? Porque no creen en mí. Ese pecado. Porque cuando tú no aceptas a Jesús como tu Señor, estás diciendo que Él no es Dios, que Él no es Salvador, que no debe ser adorado. Y decir eso es una deshonra al Padre. Un ejemplo de esto, en Juan 5:23, Jesús dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No puedes dar gloria a Dios a menos que le des la gloria a su Hijo, que es la plenitud de su gloria. Así que comenzamos a dar gloria a Dios cuando damos gloria a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Confesándolo como Señor. Como dice en Romanos 10, del 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Jesús como Señor es decir que Él es Dios, que Él es soberano. Y ese es el primer paso. Nada puede crecer si no ha nacido primero. Para que haya crecimiento, tiene que haber el nacimiento se tiene que dar primero. Así que todo comienza ahí. Vamos a llevarlo un paso más allá, para los que ya son creyentes. Creo que si Cristo es Señor de nuestras vidas, si lo hemos recibido, si hemos nacido de nuevo, si Él gobierna nuestras vidas, debemos tener en cuenta
que la predicación del Evangelio es principalmente para que Él pueda gobernar en otras vidas para su propia gloria. Porque vivir la vida sin glorificar al Señor es pecado. En Romanos 1, Pablo dice: predicamos la obediencia a la fe para la gloria de su nombre. No del nombre de ellos, de su nombre. En tercera de Juan 7, salimos a predicar a causa de Él. El mismo pensamiento. Quien no confiesa a Jesús como su Señor no tiene capacidad de vivir para su gloria. O sea, eso es una imposibilidad, punto. De ahí emana vivir para la gloria de Dios. Ahora, eso tiene algo que va correlacionado, van juntos, van de la mano. Y si tú confiesas a Jesús como Señor, pues más vale que estés dispuesto. O sea, la palabra Señor tiene un peso. O sea, en otras palabras, yo voy a usar un ejemplo que en este lado del mundo no se quiere usar porque tiene una carga muy fuerte, que no es la ilustración correcta. Pero para todos los efectos prácticos, considérese un esclavo de Jesús. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, por nuestro contexto histórico y cultural, por esclavitud, es algo que es horrendo. Pero no es ese tipo de esclavitud. Y una de las razones por la cual en las Sagradas Escrituras tú sí ves otro contexto de esclavitud es para que tengas una imagen que es un poquito más coherente de lo que estamos expresando. Los esclavos en las Escrituras no son lo que nosotros tenemos por contexto de esclavitud. Los esclavos en las Escrituras estaban protegidos. La esclavitud no era eterna, tenía un tiempo particular. Eran familia, Dios daba la encomienda de tratarlos con honra, con respeto, de cuidarlos. Los que estaban en una posición más desprovista eran los jornaleros. Esos eran los que no sabían si tenían trabajo ese día. Eso era la necesidad. Y se le pagaba su día y seguían andando. Imagínate que el concepto de esclavitud es distinto, que la persona cuando se acababa su tiempo, si estaba bien contento de sus circunstancias, se podía quedar y entonces pues se tenía que hacer una marca y ahí todo. Pero es otra cosa bien diferente. Pero ¿qué pasaba? Tú estabas desprovisto y tú necesitabas, ¿verdad?, para poder echar para adelante en la vida, ¿verdad?, irte bajo la cobertura de un amo. Él era quien te protegía. Y eso tenía ese precio de tener que trabajar para esa persona. Jesús pagó el precio más alto que cualquiera podía pagar por nosotros. Nosotros nos debemos a Él. Y así es que hay que verlo. O sea, nosotros no somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Nosotros nos debemos al Señor. Y nosotros tenemos que vivir para su gloria, por su señorío. Y yo ahora los voy a llevar bíblicamente, los voy con calma a compartir puntos, pero eso es una imagen que más o menos encapsula el... Así que el primer paso es confesar a Jesús como Señor y el segundo paso es apuntar nuestra vida a obedecer su señorío. Cuando Dios nos visita, ¿verdad?, y nos cubre con su justicia, Él es glorificado. Cuando abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesús, Él es glorificado. Cuando el Espíritu Santo establece morada en nosotros, Él es glorificado. Pero después hay que actuar sobre eso. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria
de Dios. O sea, ya usted confesó a Jesús como su Salvador. Ahora, todo lo que usted haga, ya sea comer, beber, oye, y comer y beber aquí es simplemente simbólico de las cosas más simples de la vida. O sea, hasta en eso, hasta en lo rutinario, hasta en lo de todos los días, en lo simple, en lo básico, busque glorificar a Dios, busque la gloria de Dios en todas esas cosas. Si usted come, para Dios come. Y esa es la manera en la que Jesús vivió. En Juan 8, del 49 al 50, respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En otras palabras, yo no estoy aquí para mi gloria, sino para la suya. Así que hay que buscar que esa sea la razón de nuestras vidas. Pero los hombres tradicionalmente no hacemos eso. Y los hipócritas menos. Tradicionalmente buscamos nuestra propia gloria. Dice en Mateo 6, verso 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, si estás tratando de hacer un show para recibir gloria de los demás, ahí está, esa es tu recompensa. La gloria que te den los otros. De Dios no vas a recibir ninguna. Verso 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que siempre se interpone en el camino de la glorificación de Dios es que busquemos la gloria de los hombres. En Jeremías dice: no seáis orgullosos, dad gloria a Dios. Así que si voy a apuntar mi vida a glorificar al Señor, hay que morir al orgullo. Tiene que haber humildad. Debemos tener cuidado con la adoración a nosotros mismos. Debemos anhelar siempre y únicamente la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que vamos a buscar la gloria de Dios no importa lo que cueste. Y yo sé que eso es una declaración fuerte, pero de eso se trata, o sea, de eso es permitir que Él sea nuestro Señor. Dice en Juan 12:27: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús ahí? ¿Cuál va a ser la oración mía ante el anticipo de la cruz? ¿Que Dios me rescate? Pues si a eso fue lo que vine. Verso 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Haciendo referencia directa a la cruz. O sea, Jesús está diciendo: humanamente este precio está bien alto. Está duro. Voy a coger una pela. Voy a cargar los pecados de toda la humanidad en mis hombros. El mero hecho de pensar en eso es una carga demasiado pesada, sin hablar de vivirlo. Y sin embargo, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. En la medida que aprendemos a vivir la vida contentos de hacer la voluntad de Dios a cualquier costo,
contentos de glorificarlo sin importar el precio, estaremos cumpliendo ese segundo gran principio de crecimiento espiritual. O sea, si esto fuera como un juego de video, eso es lo que desbloquea el próximo nivel, viendo el crecimiento espiritual de esa forma. Vivir en obediencia al señorío de Jesús. Les voy a dar otra ilustración que está en Juan 21. Es interesante, pero yo creo que es la primera vez que yo voy a hacer alguna referencia en términos de una enseñanza de este capítulo. Este capítulo de Juan 21, yo siempre, el capítulo 20 acaba de forma tan majestuosa que yo decía, qué interesante que este evangelio no se acaba aquí. Y para traer un poquito de contexto, es un capítulo, ¿verdad? Ya Jesús resucitó, se presentó a los discípulos, o sea, incluso el 20 tiene como un, ¿sabes? Juan dice, las cosas que el Señor ha hecho no cabrían en este libro. Parece un final. Sin embargo, hay un evento adicional, ¿verdad? Pero creo que entendí muchas cosas del propósito de este capítulo. Es un capítulo que en el transcurso de esto vamos a visitar unas cuantas veces. Pero lo que nos compete hoy referente al capítulo, ¿verdad? Es más o menos una invitación. Porque usamos un montón a Jesús de ejemplo, pero yo sé que siempre compararnos con Jesús nos cuesta tanto porque nos sentimos tan distantes, ¿verdad? Es como unos zapatos tan difíciles de llenar, a veces un poquito abrumador. Pero qué bueno, ¿verdad? Que Dios en su infinita sabiduría, pues también nos dio a otros hombres, ¿verdad? Que a lo mejor compararnos un poquito con ellos nos sale un poco más natural, nos podemos sentir un poquito más esperanzados. Y Pedro, ¿verdad? Pedro es un personaje que lo conocemos bastante bien, líder innato. El Señor tenía muchos planes con Pedro más adelante, ¿verdad? Pedro es el personaje principal de los primeros capítulos, de los primeros 12 capítulos de los Hechos, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia en Jerusalén, pues, el apóstol Pedro tuvo mucho que ver con eso. Tenemos sus cartas. O sea, tuvo un momento, yo creo que uno de los momentos más gloriosos en las Escrituras es cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy, y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es verdad que un poco más abajo le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero ese pasaje ilustra muy bien a Pedro, ¿no? ¿Verdad? Ese es él. Inconsistente, let's just say. Por lo menos esta primera versión de Pedro. Pero en este punto aquí, ya Pedro ya había visto al Señor resucitado. Pero él se había ido a pescar. No sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo ha pasado entre el capítulo 20 y el 21. No sabemos si ya el Señor les había dado la instrucción de, mira, esperen que llegue el Espíritu Santo. Pero nada, se fueron a pescar. Como les dije, el líder innato al fin, ¿verdad?, no fue solo. Los hijos de Zebedeo se fueron con él, Tomás, o sea, varios se fueron con él. Estuvieron pescando toda la noche, no pescaron nada. Yo me imagino que el Señor le dijo a los peces, cojan para otro lado, para poder ilustrar el punto que más adelante quería ilustrarles, ¿no? Tienen este one-on-one ellos dos, que él le dice, tú me amas, se lo dice 3 veces, le dice, apacienta a mis ovejas, todo eso, ¿verdad? Y después de eso, llega este versículo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vistes, te preparas. Ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. O sea, en otras palabras, este pasaje dice, bueno, Pedro, antes tú hacías las cosas a tu forma. Tú decidías, tú hacías, tú mandabas y ibas, pero va a llegar un momento que eso no va a ser así. Y de hecho, les comparto, ¿verdad?, que
esta expresión de extender las manos en referencias extrabíblicas es una señal hacia la crucifixión. ¿Ok? Todos sabemos que Él murió así, ¿verdad? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender, verso 19, con qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, espérate. O sea, Pedro con su muerte iba a glorificar a Dios. Estamos hablando del mismo tipo que le juró al Señor que no lo iba a negar y después no solo lo negó una vez, lo negó 3 veces y en la última juró en vano para desafiliarse del Señor. Probablemente puedes decir que en ese momento él se enfrentó a la muerte, porque si hubiese aceptado que era del Señor, a lo mejor ahí mismo se lo llevan. ¿Y cuál fue su reacción? Se quitó. Sin embargo, llegará un momento que Pedro, incluso con su muerte, va a glorificar al Señor. El Señor le está diciendo: Pedro, llegará un día en el que morirás por mí y al morir me vas a glorificar. ¿Por qué? Porque será mi voluntad y estarás dispuesto a hacerlo. Y Pablo fue igual, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Soy del Señor, eso es lo importante. Les voy a ir tirando un lado del final. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Pedro? Él vio a Cristo resucitado. En otras palabras, Dios se hizo real en su vida, porque todo lo que había dicho lo cumplió. Y después recibió el Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿Dios se ha hecho real en su vida? Yo imagino que la contestación es que sí. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Pues yo le quiero informar que usted tiene todo lo que Pedro tenía. Así que somos capaces, no importa lo que haya sido nuestro pasado, nuestra historia antes de Cristo, somos capaces de vivir para su gloria. Usted tiene todas las herramientas que necesita. Tienes el Espíritu Santo y Dios se ha hecho real en su vida. Aparte de Pedro, de Pablo, yo pienso en nuestros misioneros, ¿verdad? Que han renunciado a todas sus comodidades, a muchas cosas de la vida, ¿verdad? En el ánimo de vivir para la gloria de Cristo. A mí me gustan mucho las biografías. Me he leído unas cuantas. La de Dietrich Bonhoeffer, John Carey, William Carey, perdón. Recientemente leí un poco de este misionero que se llamaba John Paton. Este tipo lo comisionaron de su iglesia para ir a unas islas que hay al noreste de Australia, en el Pacífico, que se llamaba Nuevas Hébrides antes. Ahora tiene otro nombre. Cuento largo corto, ahí lo que habían eran indígenas, ¿verdad? Y eran caníbales. O sea, para pelos. O sea, este señor se fue para allá, estuvo dispuesto, o sea, y nosotros nos proponemos, ¿verdad?, vivir para la gloria de Dios, y no es que las cosas van a ser fácil. Él llegó allá y no pasó mucho tiempo, su esposa cogió una fiebre y falleció. El bebé que habían tenido recién nacido también no sobrevivió. Y él literalmente tuvo que dormir. Él los tuvo que enterrar él mismo porque no le podía pedir ayuda a los caníbales. Y tuvo que dormir sobre sus tumbas
para cerciorarse de que no se fueran a robar sus cuerpos. O sea, una cosa, o sea, un cuadro que tú dices, Dios mío, Señor. Ahora, estuvo en una isla primero, después, porque tuvo que salir huyendo, terminó en otra, y en esa otra, dice su biografía, que todos los que estaban allí aceptaron al Señor como su Señor, a Jesús como su Señor. El jefe de la tribu, después de que se convirtió, en un momento dado, cuando ya tenían confianza, le dice, oye, cuando tú llegaste aquí al principio, ¿quiénes eran los que protegían donde tú dormías? Nosotros en ocasiones de noche intentamos meternos allí y no podíamos entrar. Así que literalmente el Señor lo protegió con su poder sobrenatural. Si te sientes que tú eres el que está trazando el rumbo de tu vida, si le dices a Dios lo que estás dispuesto a hacer y lo que no, si ya lo tienes planchadito y alineado, si no estás dispuesto a sufrir un poco de vergüenza o que te difamen o te deshonren o tener un poco de menos posesiones, no sé si sea posible que realmente estés satisfecho con vivir en su voluntad o estar dispuesto a pagar cualquier precio. Hay que estar consumido por su gloria y no por nuestra propia comodidad. En segundo lugar, si apunto mi vida para su gloria, significa que su gloria se vuelve tan penetrante que me duele cuando Él es deshonrado. Es interesante porque uno es como un buen barómetro cuando la gente está bien compenetrada con el Señor. Cuando la gente se mofa del Señor o hacen cosas impropias, es como que se las hacen a ellos. Y no es que uno quiera como vivir en contienda con la gente, pero es que uno como que no lo puede evitar. Yo siempre me recuerdo, o sea, siempre hay cosas que uno que marcan a uno. A mí nunca se me va a olvidar que los más charlatanes de la clase frente a Cristina no se atrevían a hacer pocas vergüenzas. O sea, no había forma. O sea, porque ella no titubeaba. O sea, lo que era estar con suciería, porque para ella eso no es un comportamiento digno y apropiado. Y ella, sin miedo, y no es que su personalidad sea confrontativa, pero hay un orden y hay que vivir, ¿verdad?, de una forma. David miró el templo y miró la adoración de Israel y su corazón estaba destruido. Dice en el Salmo 69, en el verso 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, David está diciendo, tengo tanto amor por ti, por lo que te importa, que cuando te deshonran me duele. Y uno cuando es padre, uno como que entiende ese concepto bastante, porque el que se meta con alguno de mis pollitos, se mete conmigo. Y más o menos, eso es como un ejemplo bastante humano que yo les puedo traer como para que más o menos entiendan lo que les estoy tratando de decir. La realidad es que yo he llorado más y me hacen sufrir más que le hagan cosas a la gente que uno ama que a uno mismo. Nos identificamos tanto con el Señor que nos duele cuando le hacen algo a su nombre.
Es interesante porque una de las declaraciones más importantes del libro de Apocalipsis en referencia a la iglesia en Éfeso pasa como un poquito medio desapercibida. En el capítulo 2 dice: no puedes soportar a los malos. O sea, eso es una de las cosas, cuando está hablando de las cosas maravillosas que esta iglesia sí hacía, esa es una de las cosas por las cuales los alaban, porque no podían soportar a los malos. ¿Por qué? Porque sabían que el mal viola la santidad de Dios y su voluntad. Hay muchos cristianos que no entienden eso. Están consumidos en su propia comodidad, en sus problemas. Y esas cosas le pasan por encima de la cabeza. Glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. Luego glorificamos a Dios al doblegar nuestra voluntad al señoría de Cristo, sin importar lo que cueste. Al nivel que nos duele lo que a Dios le duele. Hay un elemento adicional. Usted dirige su vida a la gloria de Dios cuando se contenta con que otros lo superen. Hay un chistecito por ahí que dicen que cuando a Satanás lo botaron a patas del cielo, aterrizó en el coro de la iglesia. Y eso lo dicen porque una queja común que uno ve entre los pastores y los ancianos es que todos los agentes del coro quieren cantar el solo. Y entonces, más que buscar la gloria de Dios con la adoración y con el coro, quieren ser escuchados ellos mismos. Pero eso no pasa solo con el coro, ni con los que están sentados. Eso pasa con la gente que se para en el púlpito también. Tú ves que los pastores compiten por quién sale más en televisión, quién tiene mejor imagen, qué iglesia está más llena, quién tiene más niños en la escuelita bíblica. ¿Por qué? Porque se preocupan más por quién recibe el crédito que por la gloria de Dios. En Filipenses 1 hay un pasaje bien chévere que ilustra ese punto, ¿verdad? Obviamente, Pablo, yo creo que el testimonio de lo que Pablo hizo en las Escrituras es el único que lo paga es Jesucristo, ¿verdad? Y en el momento, ¿verdad?, del contexto de Filipenses, Pablo ya está preso. Así que todas esas aventuras, plantando iglesias por Asia Menor y por Grecia, la maravilla de predicar en Atenas, ¿verdad?, los logros en Corinto, en Tesalónica, todas esas victorias, ¿verdad?, que el Señor le permitió tener, ya habían quedado atrás. Ya está en otra etapa, ¿verdad?, en su vida. Pero la influencia que él tuvo, ¿verdad?, cuando él se fue de la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, los ancianos se le echaron encima y estaban llorando porque no lo iban a ver más. O sea, fue un tipo bien amado. Cuando él iba a predicar, la gente quería escucharlo predicar, los gentiles. Él se podía amanecer predicando y la gente se quedaba allí. De hecho, les recuerdo que en Hechos 20 me parece que él está predicando toda la noche. Hay un muchacho sentado en una ventana, se queda dormido, se revienta 3 pisos para abajo, cae muerto. Pablo baja, lo resucita, se sube a predicar y a dar la Santa Cena y sigue predicando hasta que salió el sol al otro día. Y estaba la gente allí maravillada de estar allí. Una cosa tan tremenda, ¿verdad?
Pero Pablo, ¿verdad? Pues está preso y todo eso se ha quedado, ¿verdad? Un poquito ya en el pasado. Y están saliendo estos nuevos predicadores, ¿verdad? Que están predicando el Evangelio. Y miren qué interesante este pasaje en Primera de Filipenses 14 al 18. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustias en mis prisiones. Verso 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. O sea que Pablo en esencia está diciendo, miren, Cristo es predicado. Olvídate las razones, si son para echarme fiero a mí, que estoy preso y ya no lo puedo hacer más, o lo que sea, no me importa. A Él sea la gloria. No importa lo que digan de mí. Eso sí que es un nivel de madurez espiritual. Eso es ya otro nivel. Confesamos a Jesús como Señor. Ese es el comienzo. Nos sometemos a su señorío hasta el punto en que nuestra satisfacción es darle la gloria sin importar lo que cueste. Cuando comienzas a sentir las cosas que lo deshonran y cuando no te importa ser el deshonrado, si Él es honrado, estás apuntando tu vida a su gloria y estás avanzando hacia la madurez espiritual. Ahora, si nosotros ponemos todas esas cosas en práctica que yo les acabo de compartir, va a ocurrir algo naturalmente. En Primera de Pedro, capítulo 4, versos 14 al 16, dice: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Me intriga saber cómo rayos los entrometidos llegaron a estar al mismo nivel de los malhechores. Ay, de los ladrones. Pero está ahí, así que guárdense de eso. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Estos hermanos a los que Pedro le escribe esta carta, no la están pasando bien. Estos son los primeros creyentes, así que todos son perseguidos, cuestionados, se tienen que esconder, o sea, nosotros la estamos pasando mucho mejor, créanme. Pero a la misma vez tienen mucho que hacer porque el Evangelio está comenzando, así que al igual como los increpan y ellos se tienen que esconder y todo eso, hay gente con sed del Evangelio. Así que están en una posición como bien particular, pero no la están pasando bien. Es un tiempo complicado. Entonces el verso 14 dice: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Y yo no sé ustedes, pero mi naturaleza no es que me insulten y sentirme dichoso. O sea, te lo digo con honestidad. Naturalmente, ¿verdad? Lo que sentimos es ganas de responder para atrás, ¿verdad? Nos enojamos. Pero sin embargo,
A lo mejor nos da con vengarnos, no sé. No me parece que sentirnos dichosos sea nuestra primera respuesta. Pero sin embargo, lo que este pasaje nos está diciendo es que ser insultado, mofado, vituperado por el nombre de Cristo es una bendición especial. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Cristo es visible en nosotros de tal forma que vamos a ser vituperados por Él. Porque dice el pasaje, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ese es el problema, que el Espíritu de Dios glorioso reposa sobre nosotros. En otras palabras, si usted está viviendo su vida en obediencia a la voluntad del Señor, de tal forma que chocas con el mundo, porque no te amoldas a lo que no es correcto, inevitablemente no te van a tolerar, porque el Espíritu de su gloria es evidente en tu vida. Dicho de esa forma, como que ahora como que suena un poco grandioso, ¿verdad? Que no coger un insultito o dos a causa de Cristo. Ahora, si el mundo te arrastra fácilmente, si tú te amoldas a ellos, si te dejas llevar, pues definitivamente no estás apuntando a su gloria y nadie va a tener ningún problema contigo. Dice el pasaje, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. En otras palabras, si te reprochan, esa es la opinión de ellos, pero la opinión del Señor de ti es que Él está siendo glorificado. Y en ese sentido no hay mejor ilustración de eso que la cruz, porque mientras Cristo estaba crucificado y se estaba desangrando, el infierno se creía que estaba de fiesta. Y los que estaban ahí lo estaban insultando y escupiéndolo y maldiciéndolo y todas las cosas que nosotros sabemos. Y sin embargo, Dios estaba siendo glorificado. Dice el verso 15, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. O sea, no sufran a causa de su pecado, no sufran por su mal comportamiento, no sufran por hacer algo impropio. De eso sí se pueden avergonzar. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Claro, y ese pasaje no nos está dando una excusa, ¿verdad? Para nosotros comportarnos como personas indeseables. No significa que tenemos que dejar de ser amigables o que tenemos que ser menos encantadores. No es una excusa para justificar nuestros pecados, nuestras carencias, nuestra mala actitud y después venir a decir, no, es que yo soy cristiano, por eso es que me rechazan. O sea, si eres grosero, si no tienes filtro, si no piensas lo que dices, si eres chapucero, si siempre quieres tener la razón. En otras palabras, si estás falto de amor, de gracia, de misericordia, no le eches la culpa. De hecho, cuestiónate si realmente eres cristiano. Vamos a empezar por ahí. Pero sí, cuando estamos viviendo para su gloria, naturalmente. Y hay un millón de ejemplos que pudiéramos usar. O sea, nosotros nunca le vamos a caer bien a la gente que piensan que es correcto abortar niños. O sea, no es compatible, punto. O sea, eso no va a pasar. Y hay otros muchos ejemplos. O sea, tú tienes gente que nosotros mismos, vamos a usarnos a nosotros mismos de ejemplo. Nosotros vivíamos de una forma. O sea, si tú vivías para la fiesta,
para la bebelata, para esto, para lo otro. En el momento que tú te conviertas y el Señor empieza a trabajar contigo, tú te vas a limitar de esas cosas. Ese grupo con el que jangueaba no va a querer nada que ver contigo. El otro día estaba escuchando un testimonio básicamente de eso mismo. A mí me gusta la lucha libre, nadie es perfecto. O sea, ustedes ven novelas turcas, yo veo lucha libre, o sea. Y estaba escuchando este testimonio de este luchador que está ahora mismo cogiendo rehabilitación, tuvo un accidente y hasta los otros días casi no estaba caminando, pero ya se está parando y está caminando un poquito. Y me salió porque me parece, si entendí bien, me parece que lo van a exaltar al Salón de la Fama ahora y por eso ha tenido como un poquito más de cobertura y eso. Y él estaba contando su testimonio y él decía, el amigo que lo guió el Señor, se convirtió como 3 o 4 años primero que él. Imagínate, 2 luchadores, mejores amigos, hoy un show es aquí, el otro es allá. O sea, es una vida que es viajando todo el tiempo, ya sea en avión o en carro. Y hay muchos jangueos. O sea, cuando tú miras la vida de esos tipos, muchos tienen conductas autodestructivas. O sea, es un despelote. Pues obviamente se convierte y se acabaron las borracheras y las mujeres al garete. O sea, el Señor hizo la obra de verdad. Él cambió. Un giro de 180. Entonces se molestó con el otro. Pues ¿por qué? Porque perdió a su compañero de andanza. Se quedó solo. Entonces pues, porque la verdad es que tú no puedes convertirte y quedarte en eso. No hay forma. O sea, no es verdad que vas a ir 7 días, de los 7 días de la semana, 5 Navarra y te vas a quedar sentado tomando agua. O sea, perdónenme. Lo correcto es es que le vas a dar más testimonio a la persona demostrando dominio propio y siendo valiente y salirte de esas conductas, que lo que tú le puedas claro, hazlo de tal forma que tú no quemes puentes, que más adelante cuando estás fortalecido en la fe, tú te puedes tratar de conectar con la persona de nuevo y ser de bendición en su vida. Eso fue lo que esta persona hizo. De momento hubo una pausa en su relación. Yo no puedo estar aquí. Yo me acabo de convertir. Esto no me va a hacer bien. Háblense que nosotros tenemos un llamado de que ellos se amolden a nosotros, no nosotros a ellos. Y eso lo confrontó, pero sin embargo, él lo hizo bien porque no era personal hacia su persona, siempre lo trató con respeto. Y poco a poco, él fue viendo en él la gloria de Cristo. Y eventualmente, pues eso abrió paso para que él también viniera a la fe. Y él dice que él no sabría qué hubiese sido de su vida si él no hubiese venido a los pies del Señor antes de su accidente, porque él dice, con la personalidad que yo tenía, si yo no hubiese conocido al Señor cuando me pasó el accidente, yo probablemente, él vivía para sí, para su cuerpo, el tipo, o sea, él dice, yo me hubiese suicidado, no hubiese aguantado. Si has confesado a Jesús como Señor, eres redimido, estás vivo espiritualmente, ahora quieres crecer. Alguien que diga que ama al Señor y no quiera crecer espiritualmente, eso no es normal. Toda la naturaleza, las cosas nacen y dan crecimiento. Quien tú veas que tiene esa actitud, yo tendría serias dudas si su conversión es genuina. Entonces enfocas tu vida en crecer y dar frutos. Pero te concentras desde el punto de vista no de cómo voy a crecer, sino de cómo busco la gloria de Dios.
Te sientes contento cuando otros te superan. Lo importante es la gloria de Dios. Ese punto suena como simple, pero considerando lo grande que es nuestro orgullo y nuestro ego, en verdad no es poca cosa. Te sientes cómodo en soportar lo que sea por ser hijo de Dios. Te duele lo que a Él le duele. ¿Estás dispuesto a sufrir y pagar cualquier precio para la gloria de Dios? Pues estás viviendo para su gloria. Y de eso se trata. Y por ahí comienza el crecimiento espiritual. Muchas veces el Señor le da palabra a uno y a quien primero, ¿verdad?, esa palabra coge y estruja y te hace añicos a uno mismo. Es tan fácil entre lo ajetreado que es la vida, que va a las millas, y no se siente como que el tiempo no da. Es tan fácil perderse en las cosas de todos los días. Pero si Jesús es nuestro Señor, hasta en eso, hasta en nuestro tiempo, ¿cómo lo invertimos? O sea, si comemos y bebemos o lo que sea que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, primeramente porque Jesús estuvo dispuesto a vivir para tu gloria. Y eso, Señor, lo movió a enfrentar la cruz, Señor. Aún sabiendo el dolor, Señor, la carga del pecado y todas las cosas terribles que iba a enfrentar, Señor. Pero fue obediente. Y por ende, ahora es el nombre sobre todo nombre. Gracias porque podemos ver, Señor, cómo también en otros seres humanos, Señor, vemos un Pedro, Padre amado, que era tan inconsistente, Señor, que cuando fue confrontado con si era tu seguidor, te negó, pero después estuvo dispuesto a morir para glorificarte, Señor. Igual Pablo, igual tantos misioneros, tanta gente, Señor. Los héroes de la fe en Hebreos no habían precio que no estuviesen dispuestos a pagar por honrarte, por vivir para tu gloria, y muchos no vieron las promesas que tú le hiciste cumplidas, Señor. Pero lo que me conforta, Señor, lo que me da aliento, es que tú nos has dado, Señor, lo mismo que le diste a Pedro, a Pablo y a tantos más, Señor. Decidiste venir a vivir en nuestro corazón, Señor. Y por ende, estamos empoderados por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y te has hecho real en nuestras vidas, Señor. Tenemos en quién aferrarnos. Cuando las cosas se pongan difíciles, Señor, podemos recordar quién eres, qué has hecho y qué prometiste, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer una autoevaluación, Padre amado, y ver, Padre amado, en qué cosas nuestra vida no apunta a tu gloria, Señor. Y que tengamos el deseo, Señor, profundo de hacer cambios, Señor. De estar dispuestos a hacer sacrificios, a tomar medidas difíciles
Lo que sea, Señor, estar dispuesto, confiando en que si actuamos en obediencia, tu nombre será exaltado, Señor. Y cuando buscamos tu gloria, vamos a seguir creciendo, Señor. Que ese sea el anhelo más profundo de nuestro corazón. Que sea el pensamiento que gobierne nuestras vidas. Es difícil, pero tu Espíritu nos propulsa a lograrlo, Señor. Gracias, Señor, porque la muerte en la cruz fue más que nuestra salvación, sino que tú moriste no tan solo para que tuviéramos vida eterna, sino que todas estas cosas fueran posibles en tu nombre. Lo pedimos con mucho temor y temblor, con mucha humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.